Annie, si no molesta a nadie a su alrededor, ¿puedes abrir la ventana? Si le da frío a alguien y quieren cerrarla, no hay problema. Yo les invito a buscar en sus Biblias el libro de Génesis. Vamos a ir a Génesis capítulo 3. Les invito a buscar conmigo Génesis capítulo 3. Vamos a estudiar acerca de la tentación de Eva en el libro de Génesis capítulo 3. Si no tienes una Biblia, no hay ningún problema. Puedes escuchar porque voy a estar leyendo textualmente lo que está en la Biblia. Otra cosa que podrías hacer en algún momento sería bajar una aplicación en el celular para estar leyendo la palabra en casa. Que bueno, importante es eso para uno. Génesis capítulo 3. Leamos los versículos 1 al 5 y entonces oramos. Versículo 1 dice: Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer: ¿Con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: No comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Hermanos, nosotros tenemos un enemigo real. La palabra Satanás significa adversario. Queremos evitar dos extremos que hay. Uno es espiritualizar todo o satanizar todo. Vas caminando, de repente te caes así. No le eches la culpa al diablo. Mira por dónde caminas, mejor. Pero el otro extremo es fingir como si el diablo no existe. Y tampoco queremos caer en este extremo, porque no es verdad. La Biblia nos enseña acerca del diablo, acerca de Satanás, y él es un enemigo real. Y nosotros no debemos de ser ignorantes de él o ignorantes de sus maquinaciones, como dice la Biblia, sus métodos, lo que él hace para atacar. Así que vamos a tomar unos momentos en este pequeño tiempo para estudiar la palabra, aprender acerca de la tentación de Eva, para que nosotros nos podamos proteger de esos ataques. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque es perfecta. Señor, danos corazones fértiles, que sea nuestro corazón buena tierra para la semilla de tu palabra. Lléname con tu espíritu, Señor, para que yo pueda tener el poder de él para decir lo que debo decir. Ayúdame, guíame, tome control en ese culto para que Jesús sea levantado, exaltado en todo lo que pensamos, escuchamos y hacemos. Que todo sea para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesús. Amén. Ok, el primer punto. El diablo le tentó con astucia. Esa es la primera cosa que yo veo cuando abro a este capítulo y veo en el versículo 1. Vamos a leer el versículo 1 otra vez. Dice así, dice: pero la serpiente era, ¿qué dice? Astuto. El diablo juega sucio. El diablo juega sucio. Él no es un enemigo noble, pero sí es un enemigo astuto. Voy a confesar algo. Espero que no me odien, que no me echen de la iglesia. Cuando llegué a Chile, no me gustaba mucho el fútbol. Yo sé. Todos tenemos faltas, nadie puede ser perfecto. Pero llegamos y recuerdo que nosotros, cuando eran los torneos importantes, vi la emoción de todos y me emocioné también. Y como que tenía ganas de ver los partidos, pero no tenía televisión. Entonces recuerdo con Annie fuimos a la Becerrín y encontramos
la televisión más pequeña y más barata que tenían. Era, no sé, así más o menos. Y la pusimos en la casa y entonces pudimos ver, no recuerdo si fue la Copa América o qué de las copas fue, pero fue ahí. Hermanos, no se burlen de mí. Nunca en mi vida había escuchado el nombre Messi antes de venir a Chile. Nunca en mi vida había escuchado ese nombre, no existía. No conocía, no sé, todavía casi no conozco ninguno de los nombres. Acá en Chile tenemos jugadores de fútbol, ¿cierto? ¿Sí? Alexis algo, ¿sí? Vidal se dice, Arturo Vidal, no sé. Pero he aprendido varias cosas y en este primer torneo vi a Messi, ¿ya? Y no me odien, pero me gustó mucho cómo juega. Me gusta. Y yo lo veo como un jugador un poco más noble, quizás, que otros. Nada perfecto, pero no lo veo jugando sucio, muy seguido por lo menos. Quizás ustedes que ven más fútbol que yo. Pero después vi otros jugadores, por ejemplo, vi un partido de Uruguay, donde el Suárez le dio hambre. ¿Se acuerdan de eso? Y él mordió a otro jugador. Me acordó de cuando yo era niño y vi el boxeo de Mike Tyson con Holyfield. Y Mike Tyson le comió la oreja del otro. Y dije, el Suárez y Tyson deben ser parientes, ¿no? Pero hay una diferencia entre cómo juegan quizás unos jugadores y cómo juegan otros, ¿no? Hay una manera sucia de jugar. Cuando el árbitro no está viendo, cuando no está mirando, se tira unos codos o patadas o se pisa, ¿cierto? Con las partes afiladas de abajo, no sé cómo se llaman. ¿Cómo se llaman estas cosas que agarran el pasto? Sí. Hay una forma de jugar sucio, de fingir tirarse al suelo cuando no pasó nada, de ponerse a llorar, fingir como que sucedió algo cuando no. Esa es una mentira, es un engaño. Es bueno que los niños jueguen fútbol, que aprendan a jugar, pero que no hagan cosas así, ¿cierto? Si son cristianos, no está bien mentir, no está bien engañar, no está bien jugar sucio. ¿Pero por qué hablo de eso? Porque cuando yo pienso, hermanos, en el diablo no es noble, no juega bien, él no tiene reglas, ¿cierto? Quizás en un boxeo de caballeros, ¿cierto? Boxean y juegan muy sucio, muy sano. Pero en una pelea de la calle, no. Se da patada a los lugares privados, se mete dedos en los ojos, se agarra así, se hace cualquier cosa, se tira el pelo, se muerde. O sea, se juega sucio, ¿o no? Yo practicaba la lucha, en la lucha teníamos muchas reglas. Y teníamos la lucha olímpica, no la lucha libre, ¿cierto? La lucha olímpica, y hubo un montón de reglas. Y teníamos que jugar sano, por decirlo de una manera. El diablo no juega así. Él es muy astuto y sus ataques son con mucha astucia. ¿Se acuerdan? Estamos estudiando ya hace un par de meses, estamos estudiando la armadura de Dios en Efesios 6. Cada miércoles en la noche, y hemos crecido mucho, hemos aprendido mucho allá. Y nos dice que debemos vestirnos de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las, escuchen esa palabra, acechanzas del diablo. Mira, rara la palabra, ¿no? Acechanzas. Tuve que buscar en el diccionario. Un diccionario define acechanzas como una amenaza oculta o disimulada para perjudicar a alguien. La RAE define la palabra de esta forma: engaño o artificio para hacer daño a alguien. Las acechanzas del diablo. La palabra en el griego es metzodeia. No a lo griego, si lo dije mal, no me juzguen en línea. Metzodeia es la palabra. Palabra de la cual vienen palabras como meta o palabra como método en el castellano. Nos da a entender que el diablo tiene una meta de destruir a Dios, destruir a sus hijos, destruir a la obra de Dios, y él usa métodos astutos apuntando a este fin. Estas son sus acechanzas. Tiene una meta y ocupa métodos para llegar a esa meta. Y eso que nosotros observamos con Eva.
En 2 Corintios 11:3 dice esto: pero temo que como la serpiente con astucia, ahí aparece otra vez la palabra, con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. En 1 Timoteo 2:14 dice: y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Quizá alguien diría, algunos en su ignorancia quizás quisieran echarle mucha culpa a Eva. Oh, las mujeres, Eva con la serpiente, con su pecado. Pero piensa en esto: Eva fue engañada con astucia y con acechanzas. Adán no fue engañado. Su mujer le dio y él dijo, ok, y comió. Piensa en eso un poquito. Eva fue engañada. Adán simplemente comió. No hubo un engaño para él. La tentación de Eva, lo primero que podemos ver, hermanos, es que el diablo le tentó con astucia. Lo cual significa que nosotros vamos a tener que estar atentos y no ignorar sus maquinaciones. No ser ignorantes acerca de quién es nuestro enemigo y cómo trabaja. Ojalá estudiando este texto nos puede iluminar un poquito la mente en cuanto a esto. El segundo punto que quiero dar es este: el diablo le tentó a Eva con la duda. Con la duda. En el versículo 1 le hace esta pregunta: ¿con qué Dios os ha dicho? ¿Con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Sembrando una duda en la mente de Eva acerca de la palabra de Dios. ¿De dónde viene Dios diciéndote eso? ¿Verdad? ¿Dios te dijo así? Satanás sabía lo que Dios le había dicho. Eva sabía lo que Dios le había dicho. Dios sabía, Adán sabía y nosotros sabemos. Pero Satanás cultivó duda en el corazón de ella. Con esta pregunta él sembró duda en la palabra de Dios. Y este es uno de sus ataques sutiles. El plantar duda en la palabra de Dios es un método que sigue hasta el día de hoy. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado cosas como estas? Es un libro como cualquier otro. Está lleno de errores. Puras cuentas de hadas. Fue escrito por hombres. No concuerda con la ciencia. Sus enseñanzas son muy anticuadas. O uno quizás más académico. Los manuscritos más antiguos omiten esto. Todas las diferentes versiones que existen. Estamos hablando de cientos de versiones que existen. No, hermanos, nosotros no dudamos de Dios y no dudamos de su palabra. Al contrario, nosotros sabemos que la Biblia fue inspirada por Dios, cada y todas sus palabras. Eso se llama la inspiración plenaria y verbal de las Escrituras. Creemos que Dios inspiró cada una y todas las palabras y sabemos que es la palabra preservada de Dios, que Él dijo que iba a preservar cada una y todas sus palabras. Este libro para nosotros es la regla de nuestra fe, es la autoridad absoluta. Nosotros creemos en la palabra y confiamos en la palabra. Necesitamos tener una fe sólida en la Biblia. Bueno, eso no se puede hacer si somos ignorantes de lo que enseña, ¿cierto? Entonces hay que abrirla y leerla y meditar en lo que dice, creer lo que dice, obedecerla, memorizarla, compartirla con otros, hacer preguntas cuando tenemos dudas. Esta semana me senté con alguien que tenemos mucho cariño por él. Es el dueño del café que nos está prestando sus instalaciones en Puerto Aysén. Nosotros nos juntamos y comemos una pizza esta semana, él y yo, y ahí empezamos a conversar y empezamos a hablar de las cosas de Dios. Y él me hizo una pregunta y se notó que hace tiempo que quería hacer la pregunta. Y me dijo, empezó la pregunta así: ¿qué enseña tu religión
acerca de. Después hizo la pregunta. La pregunta no es tan importante. Igual pudo haber sido privada, no sé, así que no la voy a compartir. Pero la forma que empezó su pregunta fue lo que a mí me llamó la atención. Y así el mundo pregunta, ¿qué enseña tu religión? Y mi respuesta fue, yo creo en la Biblia. Cada una y todas sus páginas. Yo hasta creo la tapa que dice Santa Biblia. Y yo le dije, no creo nada que no está en la Biblia respecto a tu pregunta. Y todo lo que sí está en la Biblia, lo creo. Y seguimos hablando. Para mí, da lo mismo, hermanos, lo que dicen los bautistas. Da lo mismo lo que dicen los católicos. Da lo mismo lo que dice cualquier grupo religioso. O cualquier obispo de tal lugar, o fulano de tal, de allá. ¿Sabe lo que me importa? Este libro sagrado, que fue inspirado por Dios y preservado por Él hasta el día de hoy. Y es este libro que manda aquí en este lugar. La palabra de Dios es nuestra regla absoluta para la fe y para la práctica. Nosotros confiamos en ella, pero el diablo siembra duda. Ten cuidado con eso. Que pongas mucha atención a lo que encuentras en la Biblia y que tengas mucho cuidado quizás de cosas que ponen una sombra de duda de lo que hay en la Biblia. Incluso una misma Biblia de estudio. A veces vas leyendo una Biblia de estudio y en el pie puede decir algo, nada que ver, que no es verdad, que va negando lo que la Biblia dice. Y es casi como el diablo pudo ser uno de los editores y dijo, ¿con qué os ha dicho Dios? Y tener cuidado si te pones a leer un libro y ese libro pone dudas sobre la Biblia. O si de repente ves algo en las redes, en YouTube o algo, un predicador o en la radio y pone dudas sobre la palabra de Dios. ¿Sabes qué? Es mucho mejor leer la Biblia. Esta semana estuve en la casa de José, ¿cierto José? Y él tenía en la mesa un gran libro, muy buen libro, acerca de la sana doctrina. Y le dije, ¿y tú lo has estado leyendo, no? Y me miró y puso su mano en su Biblia y dijo, es que primero quiero terminar la Biblia antes de leerla. Oh, dije, a ver hermano, quememos el otro libro. No, es un buen libro, pero concuerdo 100%. Leer la palabra. Si vas a leer otros libros, no sé, media hora en otro libro, que sea 1 hora de Biblia y media hora de otro libro. Pero no debemos estar leyendo, escuchando más a los hombres que a la palabra de Dios. Es un libro perfecto. Y si nunca has leído la Biblia, debes empezar hoy. Voy a leerla y voy a confiar en sus perfectas enseñanzas. Qué bueno, qué bueno. Dice, no, es muy grande la Biblia, yo no la podría leer. Sí, podrías leerla. Sí puedes. Hay gente que lee la Biblia docenas y docenas de veces en su Biblia. Tú puedes, en su vida. Tú puedes leer la Biblia completa, no es tan difícil. Si te pones a leer hoy el libro de Mateo, es el primer libro en el Nuevo Testamento, y empiezas a leer, no sé, unos 10 minutos al día. Yo estimo, no lo he calculado perfectamente, pero yo creo que en 2 a 4 meses habrás terminado el Nuevo Testamento entero, leyendo 5 a 10 minutos por día. No es tan difícil. En inglés tenemos un dicho. ¿Sabes cómo comer un elefante? ¿Cómo se come un elefante? Un bocado a la vez. ¿Cómo se lee la Biblia? Una página a la vez. Cuando hay alguna tarea enorme y no sabes cómo hacerlo, de a poquito. Entonces, hoy lee un capítulo. ¿Y mañana qué hago? Lee otro capítulo. Sigue leyendo. Y pasado mañana, otro capítulo. O si quieres, lee 3 capítulos al día. Y si lo haces, en aproximadamente 1 año, terminarás la Biblia entera. Y no es tanto tiempo leer 3 capítulos. Pero no es solo leer la Biblia. Es escudriñar, investigar, indagar, procurar entender. Y no es solo esto, sino que cuando la cierras, es meditar en sus enseñanzas. Y yo no estoy hablando de ese Kung Fu Panda tipo de meditación, ¿cierto? Estoy hablando de pensar, de masticar en la mente una vez tras otra vez y de
dejar que en lo más íntimo de tu corazón, tu alma, tu mente, que la palabra de Dios penetre, que te sature lo que la Biblia enseña, que memorices, que obedezcas, que creas, que confíes. Tercer punto, el diablo tentó a Eva con la conversación. La conversación. En el versículo 2, y la mujer respondió a la serpiente: no te entremetas con el diablo. No te comuniques con el diablo. No juegues con, no sé, astrología, tarot, lectura de palmas, la nigromancia, ¿cierto? Tratar de contactar a los muertos. No haces ninguno de ese tipo de cosas, ¿cierto? No sé cómo se llama ese otro juego que hacen, el Ouija, ¿se llama o no? Ouija. Lo pronuncian raro en inglés, le dicen Ouija. No sé por qué. Bueno. Tenemos que protegernos. Y él le tentó con conversación. Y tú no tienes ningún lugar hablando con el diablo. Una de las cosas que una mujer necesita, y pregunten a mi esposa, te dirá que no soy nada experto en mujeres, pero estoy tratando de aprender y crecer como todos los hombres, leyendo libros, estudiándole a ella, aprendiendo de ella. Una mujer necesita y desea conversación. Y maridos, todos los hombres que están aquí, pongamos atención a esto, porque si no somos capaces, si no estamos dispuestos a escucharle a nuestra mujer y a hablarle a ella, el diablo encontrará a alguien que sí. Hermanas, no tengan conversaciones íntimas con personas que no corresponden. No es bueno eso. No es bueno tener conversaciones que en tu conciencia tú sabes que es una conversación ilícita. Que si tu marido estuviera presente, o si alguna persona que tú estimas, que conoce la palabra de Dios, una persona sabia, si estuviera presente escuchando la conversación y si supiera que tuviera esa conversación, sabes que te diría: no está muy bien eso, no es apropiado. No tengan ese tipo de conversaciones. No importa si nadie está escuchando, no importa si nadie va a saber. No está bien. No está bien tener una conversación así con un vecino cuando tu marido está en el trabajo. No está bien tener una conversación íntima con un amigo o un ex pololo del liceo que de repente te contacta por las redes sociales. Hola, ¿cómo has estado? Te ves tan linda como cuando te vi hace 15 años. Debes señalar una alerta ahí. Decir, estoy bien aquí con mi marido, él te manda saludos. Involucra a tu esposo y maridos, confíenme, si no estamos dispuestos a escucharles y hablar con ellas. Yo sé cómo es, trabajamos todo el día, llegamos a la casa muertos, queremos puro, no sé, sentarnos, ver algo en la tele o hacer algo para que la mente deje de funcionar y estar como en neutro, pero necesitamos darnos cuenta que ella necesita esa comunión, necesita conversación, que le escuchemos, que le hablamos. ¿Cómo estuvo tu día, mi amor? Ella te dice, ¿bien? No, ella quiere más que eso. ¿Qué hiciste hoy? ¿Cómo te fue? ¿Con quién hablaste? Y después, no bien. Ella quiere, bien, ¿y cómo estuvo tu día, mi amor? Pregúntale también. Y después, cuando te responde, que no estés así. Sí. Revisando, no sé, Twitter. Apaga el celular, mírale en los ojos, escúchale y háblale. Porque incluso la conversación puede ser una fuente de tentación. No debes tener ninguna conversación que quieres esconder o que te daría vergüenza si tu marido la viera. Como pastor me toca mucho tener muchas conversaciones con mujeres. Y confíen, hermanas, cada una de esas conversaciones las lee Annie. Yo le paso mi celular, le digo, mira, ¿sabes? Estoy conversando con hermana Nicole y léelo.
Yo le paso mi celular siempre, ya sabe, mi contraseña, nunca ando solo con mujeres. Eso es muy importante, no debe haber nada oculto, nada escondido, todo debe ser abierto y transparente. El diablo tentó a Eva con la conversación. El diablo tentó a Eva con la aislación. Con la aislación. El diablo atacó a Eva cuando estaba sola. Aunque entiendo que hay algunos que lo interpretan diferente y creen que una frase al final del versículo 6, cuando dice, y dio también a su marido, el cual comió así como ella, algunos creen que esto significa que Adán estaba con Eva cuando fue tentada. En lo personal no creo que el texto se dé para esa interpretación, pero sí existe. Pero el diablo tentó, hermanos, según lo que entiendo yo, a Eva con la aislación. Él trabajó cuando ella estaba aislada. ¿Sabes por qué? Es porque nosotros somos más fuertes cuando estamos juntos. Somos más fuertes cuando estamos juntos. No sé, yo andando por un callejón oscuro, soy como una niña. Como diría Pablo, soy como una nena. Caminando por un pasillo, un callejón negro, pero no sé, ¿quién es el más bravo acá? Si ando con el hermano Juan Uribe, voy a andar por este callejón oscuro así. ¿Qué quiere, no? Ando con mi amigo, ¿cierto? Cuando estamos juntos, somos más fuertes. Y yo lo repito muchas veces, hermanos, en las casas, en mis sermones, Dios nos creó para comunidad. Dios, de hecho, ahora me acordé, tenemos una amiga, Noemí se llama, que nos está acompañando con Jonathan. Qué bendición conocerle y qué bendición que están. De hecho, estuve escribiendo con ella y le dije eso, le dije, Dios nos creó para comunidad. Y es cierto, Dios nos creó para comunidad, no para estar solos. Nosotros somos más vulnerables cuando estamos separados de la comunidad por la cual Dios nos creó. Hay muchos ejemplos de esto. La separación de un matrimonio. Cuando algún matrimonio me viene y me pide consejo, me dice algo así, no sé, tenemos tal situación y la solución que encontramos es que mi marido va a ir allá a esta otra ciudad por 6 meses y yo me voy a quedar aquí. ¿Qué opinas? Yo siempre le digo, pésima la solución, no me gustó para nada, porque es mi opinión, no me gusta. Y algunos aquí quizás han escuchado un consejo mío parecido. No lo encuentro bueno, no es bueno. Odio viajar sin Ani. De hecho, yo creo que no sé, en estos 11 años de matrimonio, ¿cuántas veces habremos viajado? Ustedes que me conocen, viajo normalmente como 15 veces al año. Estoy viajando a otras ciudades y yo quizás hemos viajado máximo, no sé, 5 veces tendríamos que contarlo, pero poquísimas veces viajo solo sin ella. No me gusta estar sin ella, no me gusta estar lejos de ella. De hecho, tengo unos parientes muy cercanos y muy queridos que el marido tuvo una relación ilícita, adúltera con una mujer por muchos años. Y gracias a Dios se confesó el pecado, se restauró la relación y hoy en día están súper bien. Pero yo recuerdo cuando tenía unos, 16 años y todo eso salió a la luz y ¿saben qué? Me partió el corazón. Y después se supo que cuando él viajaba casi cada semana en viajes de negocios, porque era un empresario, no era eso, era para ir a estar con ella, con la otra mujer. No es muy bueno que haya una separación en el matrimonio, es bueno estar juntos. Yo entiendo que hay situaciones extremas, ¿cierto? Hay ciertas vocaciones que esa vocación lo requiere. Entiendo esto. Aunque si alguien me preguntara, pastor, ¿qué trabajo recomiendas? ¿Este o ese otro? Y hay uno que es, no sé, turno de 14 días, no sé, en una mina o una salmonera, o ese otro trabajo que puede ser, no sé qué cosa, pero yo le voy a decir casi siempre este otro, para que puedas estar en casa con tu mujer cada noche. Pero yo entiendo, hay casos extremos y necesitamos gente que pueda trabajar 24 horas en un hospital. Necesitamos gente que pueda vigilar mientras los demás estamos durmiendo. Entiendo que hay excepciones. O también está la excepción si una mujer me viene y me dice, pastor, en mi casa hay violencia.
me divorcio, le diría, no recomiendo el divorcio, pero por tu seguridad recomiendo primero denunciar. Si quieres te acompaño, vamos a la comisaría al tiro. Segundo, por tu seguridad quizás sería buena una separación física, de que estés en otro lugar seguro, protegiéndote a ti y a tus hijos. Pero son casos extremos. Yo no recomiendo que hijos y padres estén separados. Si yo viviera en los antiguos días, no sé, en Ibáñez, yo no quisiera que Maika esté estudiando en Coyhaique, viviendo y durmiendo en Coyhaique a los 10 años, lejos de su papá, como internado. No quisiera eso, porque hay cierta protección, hay cierta cobertura que Dios le da a un niño estando bajo la autoridad de sus padres. Y también pues la iglesia, hermanos. El no asistir a los cultos de tu iglesia es peligroso. El apartarse del rebaño es peligroso. ¿Tú has visto a una oveja sana que no tiene rebaño? No, las ovejas tienen pastor, tienen rebaño, tienen comunidad, tienen redil. Qué importante es esto. La cierta protección, cierto ser miembro fiel de una iglesia te provee protección. Someterse a las autoridades que Dios ha puesto en tu vida provee cierta cobertura. No te aísles. Eso es peligroso. No te aísles. El diablo le tentó a Eva con la mentira. Le pregunta, ¿con qué os ha dicho Dios que no pueden comer de todo árbol? Y después Eva le responde, dice, el fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero si hay uno que no, ¿cierto? Incluso ella agregó la frase, ni le tocaréis. Dice, no lo podemos comer y Dios tampoco podemos tocarlo. Yo no sé si Dios de verdad dijo esto en algún momento en el huerto, o si Eva en su mente agregó su interpretación y le dijo, ni le tocaréis. O si Adán le dijo, Dios nos dijo, no lo comas y tampoco lo puedes tocar, dijo Dios. No sé, pero está agregada esa parte, no, ni lo tocaréis. Entonces está el versículo 4, hermanos. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿qué dijo? No moriréis. Esa es una mentira. Dios dijo, el día que comieres de este árbol, ciertamente morirás. Entonces, Dios dijo, pecas, morirás. Y Satanás mintió y dijo, no vas a morir. Esa muerte involucró 3 tipos de muertes. Una muerte inmediata que fue espiritual. Pues la Biblia dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Hay una muerte espiritual. Por haber pecado espiritualmente estamos muertos. Y esa fue una muerte inmediata cuando ellos comieron del árbol. Después hubo una muerte paulatina. Está bien dicha la palabra, ¿no? Una muerte que empezó, un proceso de morir, porque ellos tenían acceso al árbol de la vida, pero Dios les quitó acceso a este árbol y empezaron a morir físicamente y eventualmente murieron. Está establecido para el hombre que muera una sola vez, dice Hebreos. Después de esto el juicio. Una muerte física. Todos nosotros vamos a morir, excepto si Cristo viene antes y seremos arrebatados. Pero aparte de eso no hay excepción. Todos mueren. Todos mueren. De hecho, 1 Corintios 15 dice, en Adán todos mueren. Morimos espiritualmente porque todos hemos pecado. Estamos muriendo físicamente. El día que nacemos ya estamos condenados a la muerte física. Nuestros días son contados en la tierra. Después hay una tercera muerte, que es la segunda muerte. Qué confuso, ¿no? Hay un tercer tipo de muerte en la palabra de Dios que la Biblia llama la segunda muerte. Dice que la muerte, el infierno, el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Dice, esta es la segunda muerte. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es una muerte eterna. Es la muerte eterna que Jesús mencionó cuando Él dice, el que cree en mí no morirá eternamente. Una muerte eterna, una condenación eterna, donde como dice Mateo 25:41, hay fuego eterno. Donde dice Daniel 12:2, hay confusión perpetua, algo eterno. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Porque en algunas religiones falsas enseñan una enseñanza rara que se llama la aniquilación del alma. Rara palabra, ¿no?
pero significa que básicamente mueres, vas al infierno y dejas de existir. Te quemas en las llamas y ya dejas de existir. Hay algunas sectas falsas que enseñan esto, pero la Biblia no lo enseña. La Biblia habla de condenación eterna, de llamas eternas, de tormento eterno. Esta es la segunda muerte, es una muerte eterna. O sea, cuando el diablo le dijo, no moriréis, mintió 3 veces. Porque iba a morir espiritualmente, físicamente y eternamente, si es que no fuera salva. Entonces, hermanos, es quizás el método principal del diablo. En Apocalipsis habla de él como el gran dragón. En Apocalipsis 12:9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón. Y dice esto, la serpiente antigua, sin duda una referencia a Génesis 3, ¿no? Y la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Y escuchen esta frase de Apocalipsis 12:9, dice, el cual engaña al mundo entero. El diablo es un engañador. Este es su trabajo, de sembrar duda y de decir plenas mentiras. Eva fue engañada, dice 1 Timoteo 2:14, lo leímos hace unos minutos. Juan 8:44 es un versículo que puede ayudar para formar tu comprensión acerca de quién es el diablo. Juan 8:44 dice así, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido, escuchen esto, homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. No hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Cuando él miente, es natural, fluye de él, porque no hay verdad en él. No hay verdad en él. Él es un mentiroso. De hecho, es el padre de la mentira. Wow. En 2 Corintios 11 está hablando acerca de obreros fraudulentos, apóstoles falsos, y dice esto, dice, y no es maravilla porque, en 2 Corintios 11:14, no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Se disfraza como ángel de luz. Ayer en nuestra clase de historia de las iglesias estuvimos estudiando acerca de una sociedad muy mala. Y esta sociedad trabaja a base de engaño. Y era típico que ellos hicieran el trabajo de su falsa religión a las escondidas, o sea, infiltrando e incluso disfrazándose. Por ejemplo, había un país donde eran prohibidos de entrar. Entonces ese país era Inglaterra, y ellos se fingían ser protestantes para que pudieran infiltrar a Inglaterra y hacer el trabajo de su falsa religión allá, disfrazándose. El diablo usa este tipo también de métodos, acechanzas, dardos de fuego, el engaño, la disfraz. Miren lo que dice 2 Corintios 2:11. 2 Corintios 2:11 es un versículo que me despertó un poco a la importancia de conocer acerca del diablo. Porque recuerdo cuando fui salvo, como que no quería saber del diablo, como que no me gustaba, prefería leer acerca de Jesús, prefería leer acerca del gozo, de la paz y del amor. No me gustaba saber del diablo, pues no es agradable, pero es importante que sí conozcamos acerca de él. 2 Corintios 2:11 dice esto, dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. No debemos, hermanos, ignorar cómo trabaja el diablo. ¿Sabes otra forma de decir ignorar? Ser ignorante. No debemos ser ignorantes en cuanto a la manera de trabajar el diablo. Hemos de educarnos para que podamos resistir en el día malo, como dice Efesios capítulo 6. Entonces, vamos a seguir. El diablo le tentó a Eva con la vista. Vayan a Génesis 3, por favor.
otra vez. Vamos a leer el versículo 6. Génesis 3, 6. Dice, las primeras 4 palabras. Y vio la mujer. O sea, vio con sus ojos, ¿cierto? Miró al árbol y vio. En el libro de texto de nuestra asignatura de Doctrina 3, una de las clases que estamos dando en el Instituto Bíblico los sábados, dice esto, saqué esta cita. El acercamiento básico de Satanás hacia el hombre es a través del portillo del ojo. Eso es interesante, ¿no? El acercamiento de Dios hacia el hombre es a través del portillo del oído. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. Satanás aquí tiente a Eva con lo que ella vio. Primero de Juan 2, 15 al 17, dice de tal manera, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Miren lo que dice el versículo 6 en nuestro texto. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Aquí podemos ver un deseo de la carne, una tentación física. Ella vio y dijo que este árbol era bueno para comer, deseos de la carne, y que era agradable a los ojos. Quizás pudo haber sido algo como una tentación emocional, porque era agradable según sus ojos, o sea, los deseos de los ojos, como dice 1 de Juan, lo que leímos hace un momento. Y también podemos ver una tentación intelectual, porque dice en el 6, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, o sea, la vanagloria de la vida. Y hay cierta similitud entre esta tentación y la tentación que podemos leer en Mateo 4, la tentación de Jesús. Jesús fue tentado 3 veces, una tentación física, convertir las piedras en pan. Mateo 4:3, una tentación quizás emocional, arrójate abajo. Versículo 6, una tentación espiritual, le ofreció poder y gloria en Mateo 4:9. Hermanos, nosotros necesitamos ser no ignorantes de la manera que el diablo tiente. Hemos visto 6 puntos en esta mañana acerca de la tentación de Eva. El diablo le tentó con astucia, el diablo le tentó con la duda, el diablo tentó a Eva con la conversación, el diablo tentó a Eva con la distracción, el diablo tentó a Eva con la mentira, el diablo le tentó con la vista. ¿Qué hacemos? Hay que protegernos, hay que estar preparados y hay que no ser ignorante. Le tentó con astucia. Estemos atentos, no seamos ignorantes de sus maquinaciones, vistámonos de la armadura de Dios, de toda la armadura de Dios. En Efesios 6, el diablo le tentó con la duda. Nosotros debemos de tener una confianza en el Señor y en su palabra. Uno de mis versículos favoritos es Isaías 26, versículo 4. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. El diablo tentó a Eva con la conversación. Hermanos, debemos conversar con el Señor. Eso se llama oración y se llama lectura bíblica. Esa es la conversación. La oración le hablamos a Él, la lectura bíblica escuchamos de Él. Debemos conversar con Él. Debemos conversar con hermanos en Cristo. Debemos de tener cuidado de no escuchar a fuentes que no corresponden. El diablo tentó a Eva con la distracción. No te alejes. No te alejes de tu cónyuge. No te alejes de tu familia. No te alejes de tu iglesia. Dios te creó para comunidad. El diablo tentó a Eva con la mentira. Combate las mentiras del diablo con la verdad. Si tú conoces lo verdadero, después lo fraudulento va a ser fácil de identificar. Lee, estudia, medita en, cree en y obedece a la palabra. El diablo le tentó con la vista. Protege tu visión. Como cada miembro de tu cuerpo, que tus ojos sean para Cristo.
para glorificar y servir a Él. Vamos a terminar nuestra enseñanza